Político, una edición ya a final de año. Hoy vamos a hablar sobre los partidos políticos y bueno, antes de comenzar con la plática, con esta pequeña conferencia que nos hacen el favor de ver cada semana, me da gusto saludar y felicitar de nuevo a mi tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Listos para grabar el último programa de Vínculo Político, en donde cada semana analizamos los temas más importantes de la semana y sobre todo agradecerles a ustedes de que nos sigan en esta transmisión ya en este quinto programa? Es tocayo, quinto programa, creo que nos ha ido moderadamente bien, hemos recibido buenos comentarios, los invitamos a que nos sigan viendo, a que nos hagan comentarios, sugerencias, ya recibimos varios comentarios en este sentido. Y sobre todo que nos hagan el favor de compartirnos en sus redes sociales para que más gente conozca este trabajo y siga creciendo el proyecto. Así es, les agradecemos antemano vernos y bueno, vamos a comenzar como tal con el tema que es los partidos políticos y la nueva formación de estos ya a terminados del 2019, empezando el 2020. Bueno, para comenzar creo que deberíamos mencionar, tocayo, que todo este año, 2019, se empezó a dar un movimiento para las asociaciones políticos nacionales que quieren conseguir su registro ante el INE, el Instituto Nacional Electoral, para convertirse de asociaciones políticas a partidos políticos. Y para eso hay varios requisitos, ¿no? Antes de hablar de fracciones, corrientes y personajes, creo que es bueno hablar de los requisitos que pide el INE, ¿no? Lo fundamental es que nos piden básicamente dos cosas. El primero, que sean asambleas distritales, 200 asambleas distritales con 300 personas o 20 asambleas estatales con 3,000 asistentes por lo menos, ¿sí? Eso es constatado no solo por la estructura orgánica del partido, que debe estar ya, o también debe estar constatado por un representante del INE. El INE tiene que ir a cada asamblea a verificar que las personas que acudieron cumplen con el número de personas requeridas. Una vez cumplido esto, también solicita el INE que haya un poco más, si no mal recuerdo, de 200,000 afiliados, un padrón electoral del partido de más de 200,000 afiliados. Y bueno, básicamente esas dos pequeñas cosas son las que pide el INE. La verdad es que si tú haces el cálculo de cuántas personas necesitas para formar un partido político, es un número bastante amplio, mi tocayo. Estaba yo investigando que ocupa más o menos un poco más del 0.26% del padrón electoral. Eso a nivel nacional es muchísimo, en realidad. Sí, también aparte deben de acreditar más de 245,000 afiliados para conformar el nuevo partido político. Es interesante porque hay que recordar que hace algunos años hubo una reforma electoral donde modificó la forma en que uno pide la petición de obtener un partido político. Es decir, si uno quiere asociarse con otros ciudadanos y formar un nuevo partido, tiene que esperarse 7 años a partir de que pasó un proceso federal de elección presidencial. Es decir, que ahorita los que metieron su registro para convertirse en partidos van a tener que cumplir con los requisitos de aquí hasta febrero del próximo año, pero las asociaciones políticas nacionales que tengan la aspiración de convertirse en partidos políticos, para volver a meter el registro y aspirar a convertirse en un instituto político nacional, deben de esperarse hasta después de la elección del 2024. Es decir, ya se pusieron todavía candados más importantes, al igual de que les están subiendo un tope mínimo para votación inicial cuando acatan el registro ante el INE. Así es, y además de su primera elección ir solos, ¿no? Como partidos políticos. Entonces eso dificulta bastante que una asociación política nacional se transforme en un partido político. Ya sabemos muy bien que la cuestión de la grilla y todas estas cuestiones políticas, pues bueno, es un poco latosa porque hay que movilizar gente. Bueno, por lo menos en la democracia mexicana, joven y apenas que va dando sus primeros pasos. Recordemos que la primera elección de alternativa es en el 2000. Realmente la democracia mexicana tiene muy poco. El INE, incluso mismo como instituto, tiene muy poco de funcionar. Tiene menos de 3 sexenios. Entonces es una democracia muy joven aún. Considero que los partidos, si bien es muy criticable que reciban financiamiento por parte del Estado mexicano y que haya partidos que solo sirven para alimentar unas cuantas familias, también hay que decirlo, pues es la única forma en que el ciudadano tiene cómo vincularse a los problemas de la comunidad, ¿no? Y de intentar resolverlo es a través de los partidos políticos. Si tú no estás en un partido político, difícilmente tienes acceso a modificar lo que no te gusta de tu entorno. Sí, en el caso particular de México,
los partidos políticos tienen una característica muy importante, son entidades públicas reconocidas por la Constitución, es decir, al recibir recursos públicos por parte de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros, tienen una función pública los partidos políticos, es decir, lamentablemente en el sistema político mexicano se ha adaptado a que los partidos políticos sean cooptados por familias, grupos caciquiles o líderes sindicales o corporativos que en su momento detentan las posiciones más importantes de poder. Pero lamentablemente en el sistema político mexicano se da el fenómeno de que los partidos políticos cada vez se alejan más de los ciudadanos, no respetan la línea de los estatutos que cada uno de ellos tiene, porque obviamente representan diferentes formas de ver la nación, diferentes formas de plantear soluciones y obviamente una línea ideológica en donde ellos tratan de convencer al electorado de cuál debe ser la forma en que se deben de llevar los asuntos públicos del país, tanto en el poder ejecutivo, tanto como en el poder legislativo, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. Así es, parte de la reforma que tú mencionabas, tocayo, se me hace rescatable dos cuestiones. Que la primera, que todo dinero que llegue al partido, autofinanciamiento o sea donaciones, tiene que estar registrado y tiene que ser comprobable para que ese dinero sea comprobable y rastreable. Eso con la intención de que los partidos políticos dejen de tener financiamientos excesivos, irregulares o como dicen, por debajo del agua, como pasó en la elección de Peña Nieto, ¿no? Donde sabemos que grupos empresariales empezaron a dar dinero al PRI y estos fomentaron la campaña de Peña Nieto. Eso fue parte de la reforma y también hay parte de esta misma reforma que mencionas, fue la cuestión de que los partidos políticos están obligados a fomentar la democracia, sean o no afiliados a su partido, están obligados ahora a fomentar la participación ciudadana dentro de la sociedad. Sí, y otra cosa que debemos decirle a ustedes, amigos que nos siguen a través de la comodidad de su teléfono celular o su computadora, es apenas se discutió en el Congreso de la Unión una reducción del 50% de los ingresos que reciben los partidos políticos. ¿Cuál fue aquí la situación? De que nada más el PT y Morena y la bancada que queda del PES fueron los que aprobaron esta iniciativa. Se opusieron el PT, se opusieron Movimiento Ciudadano, se opusieron el PRD, el PRI, el PAN. Entonces, estamos hablando de que los partidos políticos ya vieron como un modus vivendi la forma de adquirir recursos y la repartición de los mismos. Lamentablemente todavía en este país no tenemos la oportunidad de que la ciudadanía tenga al partido político como un instrumento de la toma del poder político, de un instrumento para la implementación de políticas públicas en las que ellos se sientan más identificados. Lamentablemente los partidos aquí en México todavía son clientelares y corporativos y nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, la mayoría de los partidos políticos se oponen a la reducción de los ingresos, porque hay que decirlo, ya es una cantidad exorbitante. Sí. Todavía el año pasado, los partidos políticos, tanto a nivel federal como a nivel local, recibieron un presupuesto de 11,000 millones de pesos, o sea, es un dinero exorbitante. Luego, tenemos investigadores como María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, el anterior presidente del INE en el año 2006, que hicieron una serie de entrevistas a actores políticos, gobernadores y diputados y le preguntan, obviamente de manera anónima para que pudieran decir sus anécdotas, cuánto dinero se metía al ejercicio de las campañas políticas. Estos dos investigadores recopilaron información que de cada peso legal de los partidos políticos que ya había Instituto Nacional Electoral o los organismos estatales, 25 pesos más eran por vía crimen organizado, lo que se roban de las instancias gubernamentales, financiamiento de grupos empresariales, y nos estamos dando cuenta que tenemos un gran problema. La cuestión aquí es de que tenemos que generar mecanismos en donde la ciudadanía recupere el control de los partidos políticos y sobre todo evidenciar cuando los partidos no quieren dejar un estatus, porque creo yo que 11,000 millones de pesos anuales es una millonada. Yo creo que con la mitad es más que suficiente para hacer una campaña a nivel nacional, para postular candidatos a diputados, senadores, gobernadores, presidente de la república o la conformación de un cabildo a nivel municipal, ¿no? Así es, mi tocayo. Y pues bueno, finalmente tú lo has dicho, es como un modus vivendi y la problemática es que ahora solo la gente de dinero tiene acceso a esas posibilidades de competir económicamente con esas instancias, ¿no? La gente común como nosotros no tenemos reales posibilidades de competir contra el dinero. Bien sabemos que es un sistema corporativo, muchas veces ofrecen despensas, cualquiera lo ha vivido que esté cercano a las decisiones políticas de su comunidad, saben que dan despensas, que dan dinero por ir a votar, por cuidar casillas y bueno,
un sinfín de cosas que no deberían ocurrir, pero sin embargo, insisto, la democracia mexicana es muy sensible, es muy joven y torpe aún. Y bueno, también valdría la pena hablar de las nuevas corrientes políticas que están tomando esta oportunidad para formar su partido político. En un principio, a principio de año, eran más de 100 corrientes políticas que querían crear su partido político. Es todo un proceso porque tú en una primera instancia tenías que avisar al INE que querías hacer tu partido político, tu INE te decía si era viable tu proyecto como nación y después te daba la autorización de continuar el proceso. Una vez autorizado el proceso tenías que realizar estas 300 asambleas o 200 distritales, y, perdón, 30 asambleas estatales o 200... No, 20 estatales. 20 estatales, perdón, y 200 distritales. Una vez que completaste esto y también los afiliados, tú se lo das al INE, el INE coteja que tus afiliados no estén repetidos en otro partido político, porque eso no se puede realizar, y ya que están los afiliados y las asambleas, te da un periodo de enero a febrero donde te dicen si es viable o no tu partido político, y finalmente el último paso ya es en junio, donde te dicen que es oficialmente ya reconocido un partido político para que participes en las elecciones de julio. Y dentro de los partidos que posiblemente van a surgir, tenemos los resabios de lo que fue el partido Nueva Alianza, la agrupación que se formó a partir del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, que en su momento dirigió el Baster Gordillo. Ahora van a regresar con una nueva formación política. Tenemos otra formación que son de la disidencia del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que directamente es controlada por el Baster Gordillo, que se llama Regres Progresistas. Tenemos otra tercera formación que encabeza Margarita Zavala y Felipe Calderón, que se llama México Libre, en donde ellos tal cual están con la intención de conformar un partido de centro derecha, o podría ser de derecha del PAN, para obviamente pelear por este espectro. Entonces estamos hablando que son agrupaciones que ya tienen experiencia política, tienen redes en todo el país, obviamente han vivido de las mieles del manejamiento del recurso público que recibe cada una de las instituciones partidistas, pero lo más importante es estar conscientes de que el ciudadano debe de estar bien informado de cuál es la línea política que tiene cada uno de los partidos, porque lamentablemente en este sistema todavía clientelar y corporativo, a veces nos fijamos más por el eslogan, por la persona que es candidato, pero no verificamos cuál es la línea programática de cada uno de los partidos. Así es, bastante el historial de los líderes, ¿no? También. Claro, es bastante problemático. Finalmente, compañeros, amigos que nos están viendo, yo los invito a dejar de votar porque el logo les gustó, porque toda su familia ha votado siempre por el mismo partido, que se da mucho en la sociedad mexicana, o porque se les pegó la canción del niño bailando, que fue muy común, o porque les gusta cómo habla, aunque diga puras payasadas en televisión. Es el gobernante que va saliendo y que quiere nuevo puesto es guapo, ¿no? Es el caso del fenómeno de Peña Nieto. Sí, digo, hay cada barrabasada que uno ve cuando escucha y le pregunta a la gente por quién va a votar. No quiero decir que con esto voten por un candidato que es de nuestra preferencia, no, para nada. Eso no lo vamos a hacer nunca. Sin embargo, sí los invito a reflexionar, a investigar quién es su candidato, cuál es su propuesta de nación, su proyecto de nación, porque pocas veces nos ponemos a investigar eso. Si queremos ser realmente partícipes de la democracia en el país, tenemos que investigar qué está proponiendo este sujeto. Ya sea tu presidente municipal, tu diputado local, federal, tiene que tener una propuesta, tiene que tener una idea. No se vale que el personaje llegue y desde la posición más cómoda y ganando dinero de tus impuestos se ponga a investigar cuál es su papel o cuál es su función. De igual forma, si tú ya tienes preferencia, ya militas en un partido o simplemente vives de ello, también debes estar consciente que debes ser crítico, porque cuando tú no eres crítico con el partido, el candidato que en tu momento apoyaste, tú te vuelves cómplice de estas élites, de estas agrupaciones que solamente han utilizado los partidos políticos para el beneficio de sus grupos de poder. Entonces, la exhortación es esa, de que el ciudadano tome el control de los partidos políticos, que dejen de estar en manos de esos pequeños grupos de poder que en su momento solo designan familiares, amantes, amigos, compadres, y en verdad lleguen a puestos de elección popular personas que tengan con representación política importante en su comunidad, que tengan prestigio social probado, que obviamente se tenga una carrera política honesta en donde demostraron que pudieron cumplir con las expectativas en su momento cuando tuvieron algún cargo,
¿Por qué? Porque lamentablemente todavía en el sistema político mexicano tenemos candidatos que te imponen las cúpulas. Pongo candidato que me impone la cúpula de Morena, tengo al candidato que me impone la cúpula del PRD, el candidato del PAN, del PT, cuando la esencia de la democracia, en lo que debemos contribuir a construir, es de que los partidos políticos pongan de candidatos a la gente que sentamos que tienen mejor representatividad en la comunidad. Que representen los intereses de la comunidad. Y bueno, me parece que ya llegó el tiempo de cortar el video, mi tocayo. Agradeciéndote una vez la participación, muy interesante como siempre. Hay mucho que hablar todavía de partidos políticos. Los invitamos a que nos hagan sus comentarios, a que entren en debate con nosotros si lo desean así. Y bueno, de antemano les agradecemos, les deseamos feliz Navidad. Ya estamos a unos días de Navidad. Y próspero año nuevo. Probablemente nos vayamos de vacaciones, tocayo. Sí, no nos veremos durante una semana, pero después de Navidad tendremos una nueva edición del programa Vínculo. Recuerden seguir la página de Vínculo Social y Trabajo Académico Vista para que puedan ver este video, noticias o notas importantes del acontecer nacional, tanto en la academia, en lo político, en lo social o en lo académico. Y en lo particular los invito a que me sigan a mi página fanpage, Javier Molina, pueden buscarme, ahí en lugar de poner J, le ponen X, y con gusto también pueden ver el programa de Vínculo, noticias, memes y otras información de gran importancia. Les agradecemos mucho su visita y nos estamos viendo en una semana. Felices fiestas. Gracias.